Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de Andy Jiménez en Texcoco, Estado de México. Bruja y el demonio. Una tabla Ouija es un portal con el mundo oscuro del ocultismo, usado desde siglos por infinidad de personas y sectas, el cual busca un conocimiento más acertado sin importarle que para esto se invoquen muertos, espíritus, entes y un sinfín de demonios hambrientos de ser liberados. La mayoría de las tinieblas, donde por alguna causa están penando o pagando alguna deuda a sus acciones. A los muertos dejamos descansar o vivirás arrepentido por el resto de tu vida. Amigo Chemo San Juan, me he tardado con mi evento, pero tenía miedo en contarlo por todo lo que despertamos con esta tabla infernal. Todo empezó cuando éramos jóvenes y asistíamos a la secundaria antes del año 2000. Mi hermana Fernanda iba también a la escuela, pero una de sus amigas le dijo que tenía una tabla Ouija, que la tabla requería de ella, pues era clave para la iniciación. Mi hermana, muy interesada, dijo que sí lo haría, pero que le dijera por qué tanta insistencia. La amiga preguntó y la tabla le dijo que era el momento oportuno, ya que en pocos días se acercaba el Día de los Muertos y se liberarían muchas almas, de las cuales algunas estaban aún sin descanso y en pecado, y una de ellas tenían a que ser el alma de la tabla de sabiduría, y si entre más una con oscuro pasado, por ejemplo, un asesino, un satánico o hasta un brujo. La tabla nos abriría no un portal, sino una puerta al inframundo y a una tercera dimensión. Mi hermana dudó un poco y me comentó que sí queríamos jugar con ella, pero como nosotros éramos más chicos, era más peligroso. Se nos hizo fácil jugar, pero nos habían dicho que era malo, pues podríamos quedar atrapados de espíritu y jamás regresar. Nosotros, muy ignorantes, no sabíamos que se trataba de un engaño del diablo para devorar almas frescas y jóvenes, y decidimos participar en esa sesión de la tabla. Pero esta, curiosamente, nunca se movió al principio. Así pasó algún tiempo, y a mi hermana empezaron a seguir cosas raras y extrañas que se originaron con la tabla. Todo esto que contaré es un hecho verdadero del que pocos aún recuerdan en este pueblo. Yo iba en segundo año de secundaria y mi hermana en tercero. Ella me contó que la tabla nos podía decir todo, como saber quién moriría, dónde hay dinero enterrado o hasta algún accidente próximo. Que se le podía preguntar cosas que nadie sabía, pero que si queríamos sería en la noche, de preferencia, en un lugar sin luz y solo. En ese entonces, mi papá no nos dejaba salir a ningún lugar. Él trabajaba en un periódico muy famoso de la Ciudad de México. Le comenté que si podía prestarme la tabla. En mi ignorancia, quería saber la fecha de mi muerte. Mi hermana le dio mi mensaje a la tabla y ella le dijo que teníamos que jugarla después de las 10 de la noche y que no teníamos que tener nada religioso, porque si no, ella no respondería, que porque su muerto era africano y no toleraba otras religiones, y no deberíamos tener a otros dioses o sería fatal. Así pasaron los días hasta que mi hermana le pidió la tabla a su amiga y la jugaríamos en el bosque sin que mis padres se enteraran, pero nos advirtieron que lo que le preguntáramos no lo diría si no la curábamos antes. La tabla era de madera, estaba grabada y pareciera como si algo pesado la hubiera aplastado de arriba para abajo, y era de color café. En ese momento que estaba ella escribiendo, se escucharon a lo lejos lamentos. Y como si un extraño animal nos acechara, y algo pasó volando arriba de nuestras cabezas, cerca de nosotros. Era como una bruja de color negro. Allí donde la jugamos hay muchas de estas, pues nos comenzó a entrar miedo y salimos corriendo de allí y olvidamos la tabla. A lo mejor es mi miedo por lo que nos pasó esa noche del 3 de noviembre que no se olvida, y mucho menos al llegar a casa. La tabla estaba sobre la mesa, lista para jugar. Llegó a un grado que la guardábamos en el ropero, y si no jugábamos un solo día con ella,
esta golpeaba él mismo y lanzaba lamentos o de plano nos hacía maldades. A lo mejor es temor por lo que nos pasó. Ahora duermo con las luces prendidas, pero bueno, para calmarla tuvimos que tener agua bendita de 7 iglesias diferentes. Esto para que el agua tuviera mucha fuerza y así evitara los ataques de algunos demonios que comenzábamos a recibir, por lo que habíamos liberado. Pero lo raro es que la tabla nos dominaba en cualquier forma para jugar con ella. Mi hermana me dijo que cuando jugara a la ouija, le pusiera las manos en el medio, en un triángulo que parecía corazón, y que le preguntara algo. Y le pregunté a qué hora llegaría mi padre de trabajar, para yo meterme antes de que él llegara de trabajar, porque a mi padre no le gustaba ver que estuviéramos en la calle, y la tabla nunca se movió, y yo le dije a mi hermana que eso no servía. Pasaron días y llegó la amiga de mi hermana, la que le prestó la ouija. Ella nos dijo cómo usar la tabla, pero yo muy incrédulo le dije que no servía esa cosa y ella me dijo, ¿ya la curaron? Le dije, ¿cómo que ya la curamos? Y ella me dijo que se curaba con tierra de panteón y unas velas, pero yo no le creí, pues de por sí nos hacía maldades y ruidos, y ya curada, creo yo sería peor, pero queríamos jugar con ella, no que ella jugara con nosotros. Pasaron los días y el corazón de en medio de la tabla no se movía. La amiga se llevó la tabla unos días y al regresarla, la traía rota a la mitad. La amiga le había prestado la ouija a una chavita de 13 años y a su hermano de 16. Eran también de la misma escuela, y el día que los vimos, mi hermana y yo, su familia hizo una fiesta y nos invitaron a su casa para convivir. Fuimos y la mamá de los jóvenes le comentó a mi madre que su esposo la humillaba mucho, pero mi madre no le puso tanta atención, pues eran problemas ajenos. En la fiesta los chavitos llegaron a buscar a mi hermana y solo vi que fueron, pero yo no quise ir. Se fueron a una casa abandonada que tenía una de mis tías que había dejado al irse a Estados Unidos, pero la casa estaba muy vieja y de ladrillos negros normalmente, y tenía una puerta de fierro oxidada. Nosotros vivimos un tiempo allí en lo que mi papá construía, la que ahora es nuestra casa. Mi hermana se llevó a sus amigos a jugar allí con la tabla del diablo. Pasaron unas horas hasta que ya los traía una patrulla y tocó a mi casa, y salimos mi mamá y yo. Le dijeron los patrulleros a mi mamá que querían dinero para soltarlos, porque los habían agarrado en un terreno jugando la ouija y que la tabla ya tenía mucha sangre humana, pero el policía comentó que ellos no vieron cuando se brincaron al terreno, sino que una vecina del lugar vio cuando los demás se habían saltado y le llamó a la patrulla, que porque la vecina oía gritos muy feos. A mi papá, como le llamó mi mamá para que regresara, y cuando regresó, vi que habló con los policías, les dio dinero para traerlos de vuelta. Mi papá le preguntó a mi hermana que qué cosas hacían dentro de la casa. Ella le dijo que estaban jugando a la ouija, pero para esto, mi papá no sabía qué era eso. Los policías le dijeron a mi papá que esta tabla era algo muy malo y podía despertar al mismo demonio. Los policías se llevaron la tabla lejos a tirarla, pero esta amaneció en la casa de los amigos y la ouija ya tenía sangre. Se tenía que pactar a como dé lugar. Mi papá al oír esto se asustó y le preguntó a mi hermana que por qué tenía sangre, y ella le dijo que a la tabla le tenían que echar sangre, que porque el día que los agarró la policía, como la casa donde vivimos estaba cerrada con candado, se saltaron, y cuando los sacó la policía, la aterradora tabla ya no estaba rota. Por el contrario, les dijo que si querían salir con vida, derramaran sangre de los tres. De algún modo, tenía que estar partida, y curiosamente ya no. Ellos le echaron sangre para que la ouija los perdonara por haberla despertado de su descanso eterno. Y la amiga de mi hermana decía que cuando pasó esto, los policías oían muchos ruidos en la casa y que sentían que les soplaban las orejas, pero tenían que atrapar a los muchachos por invasión. Desde ese día pasaron muchas cosas, como cuando el amigo se bañaba sentía golpes en la espalda, pero él pensaba que era su imaginación. Mi hermana tuvo un sueño
y el oráculo de la tabla le decía que quería sangre, pero que ellos se reían y la retaban a que viniera por ella. Casi 2 meses después, los dos hermanos volvieron a llenar la ouija de sangre. La tabla los dominó y logró engañarlos una noche. Ellos no dejaban la ouija para nada. Mi mamá nos dijo un día en la mañana que la mamá de los amigos de mi hermana había matado a su esposo de varios balazos en la cara. Y un poco tiempo después, la muchacha ya andaba muy mal, que tomaba mucho y que decía a la gente que los llegó a conocer que la chavita se metía a droga y el otro hermano era buscado por la policía del estado, ya que había matado a varias personas. Esa tabla destruyó por completo a esa familia. Los familiares de ellos vendieron la casa y fue lo último que supimos de ellos. Todo esto es una historia verídica porque yo lo viví con ellos. Espero que les haya quedado claro que jugar con lo desconocido nunca te llevará a nada. Bueno, omitiré mi nombre en esta historia porque adentro en las noches se escuchan los asesinatos que cometieron estas familias y en ciertas fechas se asoma en la ventana una silueta como un demonio, el cual te hace señas e invita a jugar con esta tabla que quedó olvidada allí dentro, la misma que se cobrará con tu vida. Trovadores, amantes de historias de terror, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones si este video te ha gustado. En la descripción está el canal de mi amigo Don Chemo San Juan. Visítalo y suscríbete. Tiene historias de eventos reales que te dejarán sin aliento. Feliz noche.